Me gustaría presentarles primero a una persona. Ella, la persona que ustedes ven acá en el centro de la imagen, ella se llama Claudia. Ella es una persona que trabaja hace un par de años en la Universidad Valle del Saber. Es analista de admisiones. Y su rol ha sido siempre garantizar que los estudiantes sean admitidos en el tiempo en el cual tienen identificada la universidad para esta gestión y que la experiencia del estudiante sea muy ágil, de tal forma que no haya pérdidas de inscritos o que toda la trazabilidad del proceso esté muy clara, ¿cierto? La Universidad Valle del Saber tiene alrededor de 18.000 estudiantes, está ubicada en Bogotá, en Colombia, pero tiene un portafolio de programas para toda Latinoamérica, en México, Perú, sobre todo en programas de virtualidad. Claudia es una persona apasionada por su trabajo, le encanta ver cómo los estudiantes se inscriben y cursan sus materias con emoción y al final terminan siendo profesionales exitosos. Sin embargo, hoy ella está un poco abrumada, ¿no? En la imagen se ve que está preocupada viendo su computador, tiene un montón de correos sin responder, tiene bastantes pendientes, los estudiantes la están llamando insistentemente por teléfono, por WhatsApp, para que la ayuden. Un estudiante ya le confirmó que ya se había inscrito en otra universidad porque el proceso no funcionaba, no andaba. Otro estudiante en Perú le dijo que necesitaba saber cómo cargaba sus documentos porque no era claro, o no sabía cuál era el proceso, ¿cierto? Y pues yo creo que en este punto, Claudia, hemos sido todos en algún momento donde no sabemos cómo empezar nuestro proceso, hay demasiado volumen de trabajo, y realmente necesitamos una ayuda pues de acuerdo a la operación, el proceso no da, ¿cierto? Y pues si bien Claudia tiene un equipo grande de personas ayudándola, no está dando abasto de acuerdo al volumen de estudiantes que están ingresando a la universidad. En este caso, me gustaría que si ustedes de alguna forma se han sentido identificados con Claudia, puedan poner en el chat: mira, yo me he sentido de esta forma en mi proceso, así no esté parte de la universidad, o sea, de parte de un proceso administrativo, cómo lo ha resuelto, cómo gestionan hoy en día esa problemática, ¿cierto? Puede ser una palabra, un emoji, para saber primero que están ahí conmigo y pues para ayudarle también a Claudia. Nuestro objetivo al final del webinar es poder eh, solucionarle la vida a Claudia del estudiante, de los estudiantes, en su proceso de admisión, ¿cierto? Y de ahí para adelante en todo el ciclo de vida del estudiante, ¿cierto? Tanto Claudia como nosotros esperamos que su proceso fluya. Y en este caso, eh, queremos en este webinar poderles presentar una solución en donde vamos a resolver el problema de Claudia y también agilizar mucho la operación. Entonces, voy a darle paso a mis compañeros, a Yasmín y a Rafael, para que pues, se presenten y pues iniciar ya como tal, basándonos en este caso de uso, pensando cómo le ayudamos a Claudia, iniciar nuestro webinar el día de hoy. ¿Listo? Entonces, Yas y Rafa, les Listo. cedo la palabra. Gracias, Andrés. Bueno, bienvenidos. Un gusto tenerlos acá. Nosotros somos ITIS, una compañía que lleva 30 años en el mercado acompañando a las universidades, a las instituciones de educación superior en toda Latinoamérica. El día de hoy estamos acá, Andrés Sánchez, quien les habló ahorita de esta problemática que vamos a resolver. Él es nuestro gerente de producto y nuestro consultor de soluciones. También nos va a estar acompañando Rafael Escudero, que es nuestro arquitecto de soluciones. Y quien les habla, Yasmín González, que estoy a cargo de toda la estrategia internacional de ITIS, junto con el desarrollo de los negocios. Entonces, para el objetivo siguiente, Andrés, por favor. El objetivo de este webinar, como lo comentaba Andrés, nosotros no queremos hacer una charla teórica. La verdad es que creo que teoría es lo que tenemos hoy en día, seguramente mucha información a la que ustedes tienen acceso. Nosotros lo que queremos es que ustedes salgan con tres cosas claras. La primera es entender lo que está cambiando en esta industria de educación superior y por qué ya no es opcional hacer su transformación digital. Segundo, identificar en qué punto está su institución frente a ese cambio. Y tercero, también queremos ver cómo esto se aterriza en algo concreto para cada uno de ustedes
Por eso es que incluimos una demo, ¿cierto?, de una solución que va a realmente solucionar o va a poder presentarles alternativas para poder ver qué de ahí se puede llevar a cada una de sus universidades. Mientras avanzamos, entonces la idea es poder seguir pensando un poco en sus propios procesos y dónde detecten que se frena todo hoy en día. Entonces, lo interesante es que cuando hablamos de las universidades, los problemas pues son como consistentes. ¿Sí? Lo que vemos pues no es que haya una falta de esfuerzo, no es que haya procesos que crecieron de forma desordenada en el tiempo, sino que hay mucha operación manual, hay mucha información que está fragmentada y tiempos que no compiten con la expectativa del estudiante actual, ¿sí? Aquí hay un punto crítico y es la velocidad. Hoy en día el mercado requiere mucha velocidad, requiere que haya un tema de disponibilidad de servicio, ¿cierto? Y también necesitamos tener una eficiencia de tal manera que haya una conversión, que realmente los aspirantes o estudiantes, realmente las universidades los puedan captar y que realmente pueda tener una muy buena experiencia. Cada retraso que tengamos en este proceso de la admisión, ¿cierto? O en una respuesta a un estudiante durante todo su ciclo de vida, es algo que realmente impacta mucho a las universidades porque puede ser un aspirante o un prospecto que se puede ir hacia otra institución. Entonces, gran parte de la información que hoy en día tienen las universidades es una información que es no estructurada, que está fragmentada, que realmente está incluso en muchas áreas de las universidades en donde no hay acceso ni hay una información 360 que permita poder tener toda la información a tiempo. Siguiente, Andrés. Todo esto se evidencia realmente con métricas que están hoy en día puestas en muchas instituciones o empresas que han hecho consultoría sobre la industria de educación superior, temas como el BID, como la Organización de Estados Interamericanos para la Ciencia y la Educación, muchos benchmarks del mercado de empresas consultoras que son expertas, en donde nos muestran cifras importantes del proceso de admisión o de onboarding de un estudiante, en donde pues se ve claramente que por más que haya captación, hay mucha pérdida, ¿cierto? De esos prospectos o aspirantes que no completan la solicitud, que realmente es un tema que es demorado y que a veces esos que hacen la solicitud muchas veces no se matriculan, con lo cual pues genera una ineficiencia operativa de mucho tiempo que pasa para poder hacer el proceso de admisión completo y también eso impacta seguramente en sus indicadores de retención para el primer año, que digamos que un elemento demasiado relevante en donde la experiencia del estudiante que arranca de este proceso de la admisión, pues suma junto a lo que es ya su paso por la universidad en ese primer año, que es algo que hay que cuidar. Entonces ahí es donde empieza a marcarse una brecha que es competitiva, que es real y que pues realmente nos lo demuestran todos los estudios y como las situaciones que están pasando en las universidades. Pasando un poquito al contexto del sector, siguiente Andrés, hay 4 pilares que realmente están empujando al mismo tiempo la industria de educación superior. El primero es que el estudiante ya no compara universidades, o sea, cuando hace la comparación de universidades, pues primero hay mucha oferta en el mercado y ya la forma en que compara las universidades el estudiante lo hace como una experiencia digital, como hoy en día transita, digamos, la forma en que hace sus operaciones con bancos, con los e-commerce, ¿cierto? La forma en que hace sus transacciones a nivel de las redes sociales, esa es la forma en que compara, digamos, hoy en día los servicios de las universidades. También hay una expectativa de inmediatez. Quieren que los procesos sean más ágiles, que haya una respuesta más rápida frente a lo que el estudiante o el aspirante está solicitando. Y que si no la hay, pues eso pierde relevancia y que perfectamente, pues ahí es donde empieza a buscar otras alternativas. También otro de los temas fundamentales es que la IA ya dejó de ser experimental. Entonces ya digamos que estamos entrando ya en una etapa en que es necesario colocar este tipo de recursos y este tipo de ayudas o herramientas de inteligencia artificial al servicio de la operación. ¿Y para qué? Pues para poder permitir tomar decisiones. Entonces, todo eso ocurre muy rápido y también al tiempo tenemos que estar cumpliendo con presiones de normativas, temas regulatorias, temas de los márgenes operativos, con lo cual, pues digamos que toda esta suma de pilares o de fuerzas que impactan hacen que esto, digamos que también sea algo muy relevante que se debe tener en cuenta en el proceso de la admisión.
Todas estas 4 factores lo que tienen es una mejora incremental y lo que necesita es un cambio de modelo. Es por eso que para nosotros es donde aparece el concepto de universidad inteligente. Entonces, ¿qué es una universidad inteligente? No se trata de tener muchas más sistemas, más tecnologías, más plataformas. Se trata de tener la información totalmente conectada, información que fluya, donde los procesos sean más automatizados, donde además las decisiones se tomen con datos y no con la intuición, en donde impactemos en 2 cosas claves. La primera, la experiencia del estudiante desde que nace y es un aspirante, y porque eso es lo que define la matrícula y obviamente la sostenibilidad de la institución. Y segunda, la eficiencia operativa, que es lo que te permite poder crecer sin necesidad de aumentar los costos operativos. Entonces, ese equilibrio es lo que realmente está diferenciando a las instituciones y están, digamos que, dejando que puedan ser líderes y que puedan seguir creciendo en el mercado. Entonces, ahora vamos a ver como toda la parte de todo esto, cómo se ve a nivel de la arquitectura y acá pues, Rafa, te dejo con el público. Buenos días a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Partiendo de la introducción que hizo tanto Andrés como Jazz, bueno, tenemos nosotros un antes, una transformación, un después. Tenemos un antes, que es lo que estamos evidenciando normalmente en algunas universidades, que es todo ese caos, pérdida de información, los estudiantes están inconformes, el personal está colapsado. Entonces, ¿qué partimos nosotros? Partimos a partir de eso, vamos a tener un después. ¿Qué buscamos? Unos estudiantes satisfechos, retención, empoderamiento. ¿Cómo hacemos eso? Nosotros nos centralizamos en el contenido. El contenido es el mayor capital que tienen todas las organizaciones y en especial las universidades. ¿Cierto? Entonces nos centralizamos en el contenido. Vamos a tener un expediente del estudiante empezando desde la admisión, desde que está investigando las universidades. Eso es como tener una carpetica por cada uno de nosotros y a medida que el estudiante va avanzando le vamos a colocar más hojitas y más información, ¿cierto? Tenemos nosotros agentes inteligentes. Estos Ahora agentes sí, inteligentes, pero no se conecta a esa. Aquí tienes que conectar la manual. qué pena, es, estos agentes inteligentes nos van a ayudar a transformar esa información, ¿cierto? A volver esa información en información productiva y eficiente. A la final vamos a tener automatización de procesos, vamos a identificar todos esos procesos que nos están consumiendo mucho tiempo, que tenemos cuello de botella y que podemos automatizarlos de cierta manera, con ayuda con agentes, con ayuda de unos workflows dinámicos que nos van a permitir continuar con el proceso y que nosotros como personas, como Claudia, que está ahí en medio de todo este caos, se va a volver en una validadora e inspectora de lo que están haciendo las inteligencias y todo este proceso, ¿cierto? A la final, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener, toda esa información nos va a permitir tener analítica insight, que no solamente nos van a ayudar a que los agentes se vayan autoalimentando, sino también toda esa información le va a ayudar a la universidad a crear esos productos, llamémoslo productos, procesos o maneras de hacer para poder tener mayor satisfacción. A la final, ¿qué vamos a tener? Estudiantes satisfechos, respuestas rápidas y experiencias personalizadas. Con toda esa información vamos a tener unas experiencias personalizadas. Mayor retención, un onboarding efectivo y acompañamiento constante. Vamos a tener ese acompañamiento porque vamos a tener esa información del lado de nosotros. Saber qué le gusta al estudiante, cómo llenó la información, dónde la llenó, etcétera. Y toda esa información la vamos a tener en la mano. Equipos empoderados, menos tareas manuales y mayor enfoque estratégico. Entonces las personas no se van a encargar de estar procesando esa información, de estar escaneando, de coger la imagen, transcribirla de un lado al otro, velar, ay, si este documento es, este documento no es. No, vamos a tener mayor enfoque. Todas esas tareas manuales las vamos a delegar a agentes y a procesos automatizados y las personas se van a enfocar en su estrategia. Con eso tenemos procesos ágiles y mayor eficiencia. Mayor eficiencia, ¿qué nos va a ayudar? Lo más importante, reducción de costos. No solamente que vamos a tener unos procesos más rápidos, ¿cierto? Vamos a tener mayor satisfacción tanto del cliente externo como el cliente externo, sino que todo eso a mayor tiempo, a menor tiempo, menor costo. Entonces vamos a tener reducción de costos y uso inteligente de los recursos, ¿vale? Si quieres,
continuemos con la siguiente diapo. Vamos con el demo. ¿Listo? Ahorita mi compañera les va a compartir una webtoon. ¿Qué vamos a ver? Dentro de la demo que mi compañero Andrés tiene construida, ¿cierto? Que vamos a ver todo el ciclo de vida de un aspirante para poder llegar a un borde. Se los voy a mencionar de manera muy rápida para que tengan el contexto. Ya luego mi compañero Andrés va a entrar en la parte técnica. Yo, como aspirante, digamos Rafael, quiere ingresar a la Universidad Valle del Saber. ¿Qué hace? Entra al portal educativo de la universidad, selecciona la carrera, diligencia unos datos y sube una información asociada. Para contar, ¿cierto? Luego, nuestro proceso, nuestro agente de IA va a hacer una tarea que extrae la información de manera inteligente, llena automáticamente ciertos formularios, clasifica y organiza la información de los documentos, realiza una prevalidación y a la final crea el caso de admisión, es decir, crea la carpética de admisión de Rafael, ya con documentos validados, información extraída, indexada. ¿Qué es lo que va a hacer Claudia, que es la analista de admisión? Ya como toda esa información se procesó, tan solo va a revisar la solicitud. No va a capturar la información, no va a analizar los documentos. Va a coger esa información que ya está estructurada, analizada y disponibilizada para Claudia. Va a poder validar que efectivamente todo sea satisfactorio, va a probar o corregir cierta información que ya vamos a ver. Y a la final vamos a tener a Rafael con su tarjeta de aprobación. Entonces, un proceso muy rápido y muy ágil. Ahí le cedo la palabra a Andrés para que continúe con esta introducción y posteriormente vamos a ver ya cómo la tecnología hace toda esta magia. ¿Listo? Dale, Andresito. Correcto, Rafa. Ahí pues para todas las personas que nos acompañan, ahí está el chat para que puedan ir colocando sus preguntas. Al final vamos a tener unos minutos para poder responderlas. Cualquier inquietud que vayan teniendo, por favor, nos las dejan en el chat. Muchas gracias. Listo, ya, gracias. Listo, ahí me escuchan bien, sí. Ya, listo. Sí, Andrés. Entonces, como explicaba Rafa, el proceso está dividido en 4 etapas, en donde vamos a ver para cada una de estas etapas cómo es la interacción, ¿cierto? Y para eso me voy a ir a la solución. Voy a cerrar aquí la presentación y me voy a ir al portal. Yo me voy a poner en los zapatos de Rafael. Rafael necesita de alguna forma hacer su registro y su solicitud de inscripción. Esto lo puede hacer desde el portal del estudiante. Si ustedes como universidad ya tienen un portal, nos podemos integrar a ese portal. Si desde la universidad reciben la inscripción desde el CRM, un Salesforce, tenemos integraciones nativas con Salesforce que podemos utilizar. Podemos hacer integraciones customizadas mediante una conexión, recibir la data del portal o del formulario que diligencia el estudiante, o desde el medio que use el estudiante para hacer su inscripción. Puede ser un WhatsApp, un chat, lo que la universidad utilice, o incluso desde las soluciones de Highland podemos llegar a construir un portal un poco más personalizado para el estudiante. Va a depender mucho del contexto de la universidad, y aquí quiero que de pronto, usando un poquito la imaginación, tratamos de simular un portal del estudiante. Es un formulario muy sencillo donde el estudiante va a poder hacer su solicitud de inscripción, ¿cierto? En un escenario productivo ya va a ser mucho más robusto y pues más adaptado como tal a las artes y a la experiencia gráfica que pueda tener la universidad, pero queremos simular la captura de datos, de metadatos por parte del estudiante y el cargue documental. En este caso, Rafael es un estudiante mexicano, en donde se va a inscribir a la universidad, al programa de ingeniería de videojuegos de forma virtual, y pues está ingresando sus datos puntualmente. Su número de identificación, su nombre, fecha de nacimiento, y va a adjuntar los documentos que le solicitaron al momento de inscribirse. En este caso, voy a adjuntar la documentación. La tengo aquí en mi equipo localmente. Yo como Rafael soy un poquito despistado. Yo sé que escaneé todos los documentos, pero no sé, no les puse nombre puntualmente. No sé si estoy cargando los documentos correctamente. Sé que están escaneados, pero pues no están clasificados correctamente. Tienen un nombre genérico.
Lo que voy a hacer es cargar la documentación en un proceso y darle enviar al formulario. En un proceso productivo, esta gestión de aquí para allá, a partir de que Rafael hace su solicitud, es 100% automática. El sistema va a procesar los documentos, va a haber una etapa de clasificación documental para que el sistema automáticamente defina qué documento es cada uno de los archivos. Va a haber una etapa de separación en caso dado de que yo como Rafael tengo un documento donde escaneé todos mis documentos. El sistema va a poder separar cada documento usando inteligencia artificial y clasificar cada documento de forma automática. Y la siguiente instancia es extracción de información, donde les voy a mostrar puntualmente qué hace el sistema y cómo extrae la información. Pero al ser un proceso 100% automático, no tendría forma de mostrarles. Para efectos de la demostración, eh, creamos una instancia donde el sistema, entonces aquí me voy a poner en los zapatos de la gente y de la inteligencia artificial de Highland para mostrarles cómo está haciendo el razonamiento que hace este proceso. ¿Listo? Hasta aquí me van a llegar a mí como agente los diferentes documentos. Esto fue tal cual como lo cargó Rafael y voy a empezar a revisar documento por documento. El agente internamente ya sabe que la documentación que se cargó y empieza a clasificar los documentos de acuerdo a las tipologías documentales que tenemos preparametrizadas, en donde prácticamente son cajitas que se configuran con lenguaje natural. Ahorita en la segunda parte de la demostración les voy a mostrar cómo es la parametrización y qué hay por debajo para que vean la facilidad de la configuración. Pero aquí tenemos un documento que es una cédula de ciudadanía colombiana. Recuerda que yo les había dicho que Rafael es mexicano. Entonces, igual, el sistema tiene capacidad, de acuerdo a múltiples entrenamientos que ya se le han hecho, identificar documentos de toda Latinoamérica. Aquí le estoy cargando CURP, que es un documento mexicano, le estoy cargando la cédula de ciudadanía, que es un documento colombiano, y está extrayendo la información de forma correcta. A la parte superior derecha vamos a tener la clasificación documental, es una cédula de ciudadanía colombiana, y me está identificando algunos datos que se pueden leer a simple vista si lo hubiera hecho un humano. Como el número de identificación, como el nombre completo, de acuerdo a la estructura que se le definió al sistema, él me lo hubiera podido entregar tal cual lo lee, ¿cierto? Aquí en la parte derecha verde me muestra de dónde tomó la información. Un OCR normal lo hubiera podido tomar como López Tobar Rafael Alberto, ¿cierto? Pero en el sistema yo le puedo parametrizar para que me entregue primero los nombres, después los apellidos, o extraer únicamente nombres, extraer únicamente apellidos. Entonces, la solución es flexible de tal forma que yo le puedo parametrizar cómo necesito la información. No es tal cual como la lee, sino como yo la necesito procesar. Igual con el lugar y fecha de nacimiento, donde voy a tener la fecha, el lugar de nacimiento y la fecha concatenado en el mismo campo y el lugar de expedición, que es Bogotá DC, y un estatus. Como ustedes pueden ver, el documento por ningún lado dice aprobado, ¿cierto? Entonces, este es un dato de razonamiento. El sistema, mediante inteligencia artificial, no solamente está leyendo el documento, lo está entendiendo. Y parte de ese entendimiento es poder sacar hallazgos que me permiten hacer análisis del documento. En este caso, este campo, ¿qué hace? Para cada tipo documental tienen ciertas características que me permiten identificar que efectivamente es ese tipo documental. En el caso de la cédula colombiana, la cédula usualmente tiene la foto de la persona, tiene el número de identificación, tiene como tal la información de la registraduría, puntualmente debe decir Colombia, y la firma, ¿cierto? Y en el respaldo tiene la fecha de nacimiento, el lugar de nacimiento, el RH. Son características propias que tiene toda cédula de Colombia. Y el sistema, entendiendo esas características, me dice, ah, listo, cumple con todo ese checklist, el documento está aprobado. Si el documento no cumple, eh, él va a entregar un estatus rechazado y va a entregar un listado de características por las cuales él identificó que no estaba que no cumplía como tipo documental.
Entonces, de esta forma, no solamente hacemos la extracción de la data, sino tomamos decisiones a partir de la información y el contenido que tienen los documentos. Entonces, prácticamente, esto lo que hace es ayudarle 100% a Claudia a quitarle toda la revisión documental y decirle únicamente, Claudia, mira, este es el documento que yo entendí que no aplica por estas causas, revísalo y tú me dices si está correcto o no. Entonces pasamos de un proceso de una semana completa revisando documentación, que puede llegar física, electrónica, a un proceso de 5 minutos donde Claudia con un clic solamente puede decir si este documento está correcto o no. El estudiante, por favor, vuélvalo a subir o cargar en el portal del estudiante, ¿cierto? Entonces, de esta forma, podemos empezar a analizar todos los documentos que cargó Rafael. El siguiente documento es un diploma, un acta. Aquí, Andresito, qué pena para Dime. mostrarle a la audiencia, devuélvete a la anterior. Algo muy Es que importante ya sí. que quería resaltar, si ustedes vieron en la cédula estaba inclinada, estaba torcida. La inteligencia artificial corrige eso. Anteriormente, los temas de ICL y OCR tenía que estar la imagen correcta para poder extraer la información de manera correcta. Aquí la puede poner torcida o como la haya escaneado la persona. Como decía Andrés, puede colocar al verso de primeras, el frente después. El sistema es capaz de identificar esa información. Organiza la imagen, la pone derecha y extrae la información. Entonces ya es una tarea menos que tenemos que hacer. Exacto. Dale, Exacto. Andrés, que puede interrumpirte y continuar. Dale, gracias, Rafa. Este es un caso muy particular de ejemplo que está poniendo Rafael, en donde el acta o el diploma puntualmente de bachiller colombiano, cada institución tiene su estructura. Y si ellos quieren poner el logo, quieren poner el nombre arriba, abajo, pues, digamos que para un sistema normal va a ser muy complicado si no hay una estructura delimitada para todos los tipos documentales que pueden haber. En este caso, lo que nos permite la inteligencia artificial es, sin importar la estructura, sin importar el tipo de letra, aquí tenemos una letra pues que a ojo humano es un poco difícil de leer en ciertas partes, ¿cierto? Eh, la inteligencia artificial es capaz de entenderla y extraer la información. Igual me está señalando de dónde tomó la información, el nombre completo, que el título es un bachiller académico, la fecha del grado, ¿cierto? Que en este caso la fecha de grado está acá. ¿Dónde está? 2012, 2012, la fecha de firma. Mira acá, 5 días del mes de diciembre de 2012. O sea, ni a mí me queda tan sencillo leer la fecha y la IA pues la encuentra, independientemente de la estructura que tenga, porque aquí me está dando la fecha como texto largo. Él la entiende y me entrega la fecha como yo la necesito, que es en el formato de fecha estándar, ¿cierto? Día, mes, año. Igual para el nombre de la institución, igual para el número de identificación, y me entrega un estatus, como en el documento anterior, de aprobación de acuerdo a las características que tiene el documento. ¿Listo? Y así para todos los documentos, en donde vamos a ir revisando, ¿cierto? Cada tipo documental, esto pues lo haría la inteligencia artificial de forma automática, esto ya es un documento mexicano, es un INE, en donde Rafael, mediante su credencial para votar, usualmente en México solicitan estos documentos en la etapa de admisión. Y este documento es un documento muy particular y por eso quisimos traerlo a esta demostración, en donde, como ven, hay datos que se leen fácilmente. El número de identificación o CURP, este documento es un documento mexicano, es la clave única de registro de población, es la identificación de la persona en México y tiene un código QR y cierta información de la persona que permite su identificación. Entonces, aquí estamos extrayendo en la parte izquierda el número de identificación, el nombre de la persona y la fecha de nacimiento. Si ustedes ven el documento un poquito más de cerca, no hay nada que diga fecha de nacimiento. En ningún lado dice el título, fecha de nacimiento y el 5 de mayo de 2005.
En este caso, el sistema ya ha procesado varias CURPS y entiende que en México la estructura del documento y el número de identificación tienen embebidos los datos de la persona. Entonces, la estructura me dice que el 050505 es la fecha de nacimiento y el sistema o la inteligencia artificial es capaz de entender eso y darme la fecha de nacimiento de acuerdo a esa estructura. Él ya sabe que ese CURP contiene ese dato y me puede dar perfectamente el dato sin tenerlo dentro o explícito dentro del documento. Entonces, es muy interesante porque o hace entender que la IA está entendiendo qué está leyendo y está entendiendo el contenido y me va a permitir tomar decisiones a partir de ahí, ¿cierto? No es, este es el texto, ¿cierto? La fecha de nacimiento no la encontré, mira tú cómo lo gestionas, sino que yo en mi entendimiento y en mi entrenamiento sé que la fecha de nacimiento está acá, esta es, tú Claudia, en tu operación, revisa si está correcto y me dices si apruebo o no apruebo el documento. Pero para mí está aprobado, ¿cierto? Y como está el estatus acá, aprobado, ese es digamos que el poder de la IA y esa es la magia que tiene incluir inteligencia artificial al momento de hacer extracciones inteligentes de documentos. Y esto aplica para cualquier tipo documental que pueda tener un estudiante en su ciclo de vida, ¿cierto? Y en diferentes procesos que necesitan soportes documentales y la IA pues va a facilitar mucho los tiempos de procesamiento, ¿cierto? Y le va a facilitar mucho la vida a Claudia para que pueda dedicarse a lo que realmente le va a funcionar y le va a generar valor a la organización. Igual, si tienen alguna duda, recuerden que la pueden dejar en el chat y la resolvemos al final de la sesión. ¿Listo? Igual, este es un acta de nacimiento, esto también es un documento mexicano, que a simple vista no es fácil reconocer qué información tiene. Me toca darle bastante zoom al documento para poder ver y aún así es un poco complejo, pero me está extrayendo la información correctamente. El nombre, el documento, el número de identidad, la fecha de nacimiento, el lugar de nacimiento. En este caso me está tomando Guadalajara, Guadalajara. Está encontrando los dos veces. Pues yo puedo corregir aquí el dato y con eso ya Claudia tiene satisfacción de que se extrajo correctamente y la IA aprende de estos ajustes que estamos haciendo. Entonces, muy seguramente en un siguiente documento que se procese, él ya sabe dónde tomar el dato y lo va a extraer sin inconveniente. ¿Listo? Sí, Andrés, ¿y ¿Listo? qué pasa? Andrés, ¿y qué pasa si por ejemplo, en ese documento para otro de los países viene en un formato distinto? ¿Cómo lo hace la IA? No, por eso precisamente la inteligencia artificial no ve el documento en su estructura, sino en su contenido. Si cumple con las características para que sea un acta de nacimiento, incluso en el ejemplo de México, el acta de nacimiento, dependiendo de cuándo se emitió, ¿cierto? Puede tener diferentes estructuras. Ahí el documento ha ido cambiando. Y los documentos, sobre todo en documentos de este estilo, pueden ir cambiando con el tiempo. Entonces, la IA se adapta a esos cambios, verifica las características y el contenido del documento para poder extraer la información. Y te va a decir, ah, listo, esto es una que, una acta de nacimiento, pues, de acuerdo a sus características, y esta es la información. O sea, aquí nada, no dependemos de estructuras para nada, es más el contenido y el entendimiento que tiene la IA del documento y su contexto. ¿Listo? Ok, gracias, Eh, Andrés. listo, vale. Entonces, igual, si tienen alguna inquietud adicional, lo pueden ir dejando en el chat y ya en unos minutos las resolvemos. Y para seguir ya puntualmente con la demo, el siguiente escenario, la siguiente etapa aquí en la presentación es, listo, ¿cómo ve Claudia esa información? Ya la IA la procesó, el proceso está completo, ¿cierto? Eh, ¿Cómo ve Claudia eso? Entonces, para eso, me voy a ir al expediente del estudiante. Claudia, en la universidad, va a usar OnBase como el gestor del expediente del estudiante. OnBase es una plataforma que nos permite automatizar flujos, hacer integraciones y está integrado con la inteligencia artificial de forma nativa. Entonces, apenas se termina el procesamiento,
toda esa información va a llegar y se vacía en OnBase, y OnBase valida que los documentos estén correctos, que los documentos no estén duplicados, que cumpla con todos los criterios documentales por parte que definió la universidad para que el estudiante esté admitido. Y voy a loguearme aquí con mis datos. Este es Highland OnBase y voy a ir a abrir el expediente. Y efectivamente lo que hace el sistema o la automatización es crear automáticamente el expediente del estudiante, en donde vamos a tener nuestro registro, Rafael López Chávez, con toda la data que viene desde el proceso de admisión o desde la inscripción que hizo Rafael, en donde vamos a tener los datos propios de él como persona, su número de identificación, su nacionalidad, su ciudad de nacimiento, la edad, y hay información que el expediente crea de forma automática, como los documentos. Entonces, cargamos un acta de nacimiento, cargamos un CURP, cargamos un INE, una credencial para votar, y todas están en estatus aprobado. La IA identificó que cumplía con los requisitos, tenía la data correcta, efectivamente el documento está aprobado. Este flujo, como les decía, puede ser automático 100%, pero dependiendo de la casuística, de las reglas de negocio que tenga la universidad, es totalmente adaptable al cómo queremos que interactúe el humano con el flujo. Entonces, si necesitamos que para darle confianza a la solución y al menos por un periodo de estabilización, una persona revise los documentos, perfectamente se le puede habilitar a la persona el acceso para que valide los documentos y cambie el estatus a aprobado de forma manual, ¿cierto? En este escenario lo hacemos de forma automática y automáticamente el sistema me marca el 100% del expediente completo y el estatus de Rafael es admitido. Los documentos al estar aprobados, pues, al darle doble clic voy a poder ver el documento que se cargó de acuerdo a lo que cargó Rafael, de lo que ya procesó previamente la inteligencia artificial, para poder hacer gestión. Entonces, de esta forma, toda esta data se puede vaciar a un Power BI para hacer analítica o al sistema que ustedes tengan de análisis de información para tener control sobre el proceso, cuánto tiempo estoy demorándome en tener un estudiante admitido, o para Claudia para ver cuántos estudiantes están con algún issue y poder gestionarlo rápidamente para pedirle documentos, para revisar documentos y completar efectivamente su expediente. Asimismo, para enviar recordatorios constantes a Claudia para que pueda gestionar los expedientes que sean críticos, porque nuestro objetivo también es garantizarle a Claudia que no solamente cumpla con el 100% de los expedientes, sino que lo haga de forma oportuna y que pueda priorizar de forma eficiente todo lo que tiene pendiente por gestionar y asimismo ir generando valor, no dedicarse a la manualidad, al reproceso de puntualmente cómo reviso los documentos, este documento está ilegible, tengo que volverlo a pedir al estudiante. En esos escenarios, la IA y la automatización lo puede hacer de forma automática. Son cosas que no necesita estar Claudia presente en esa toma de decisiones. Claudia la necesitamos para que tome decisiones clave y pueda gestionar su proceso de forma oportuna. Entonces, de esta forma, el proceso va a fluir mucho más y Claudio ya va a dejar de tener esa cara de preocupación que veíamos en la foto y va a estar mucho más tranquila y va a poder hacer seguimiento a sus estudiantes y muy seguramente va a poder ver cómo esos estudiantes que ella ayudó a inscribir van a poder estudiar de forma satisfactoria su carrera y se van a graduar en algún momento también en todo su ciclo de vida del estudiante, ¿cierto? Ese también es el objetivo. Entonces, hasta acá iría la demo, digamos que desde el lado de Claudia, pueden ir dejando sus preguntas. Les voy a mostrar cómo sería la configuración de esta plataforma. Es una plataforma que se llama Highland IDP o Intelligent Document Processing, y lo que nos permite es hacer esta extracción inteligente de datos y entregarle la información a una automatización, a un flujo de procesos, que en este caso el flujo está construido en Highland OnBase, todo el expediente y la centralización del contenido está en Highland OnBase, y vemos cómo se integran perfectamente las dos herramientas. ¿Listo? Me voy a volver a la pantalla anterior.
en donde tenemos nuestra solución. Bueno, me quedó faltando una etapa en donde le confirmamos a Rafael que efectivamente quedó admitido. O sea, a Rafael le tiene que llegar una confirmación de que muchas gracias por tu inscripción, todo está correcto, ha sido aprobada la solicitud. Este es el correo de Rafael. Y los próximos pasos, ya paga tu matrícula, das tu proceso de inducción, inicia clases, ¿cierto? Ya con eso garantizamos que para Rafael fue transparente, yo envié mi formulario y envié mis documentos y ya pues, mágicamente el proceso me devolvió en minutos que ya estaba aprobado, pero por debajo hay bastantes reglas de negocios y bastante proceso que se hace de forma automática, pero mejora mucho la experiencia de Rafael porque tiene muy claro cuál es el siguiente paso y qué está pasando con su proceso, ¿cierto? En su portal, por correo y en los diferentes medios que tenga la universidad para poder gestionar. ¿Listo? Andrés, hay unas preguntas en el chat. No sé si damos respuesta a ellas o Andresito hace falta cerrar ahí el demo. Si quieren, me demoro 2 minutos y les muestro Eso, cómo está dale. parametrización y pasamos a las preguntas. ¿Listo? Listo. Listo. Entonces, listo. Dale, gracias. Esta es como las entrañas de lo que es la solución de Highland, en donde tenemos las clasificaciones documentales que están a la izquierda y cada clasificación documental va a tener unos documentos de prueba, que es lo que hemos ido cargando, como les mencionábamos. Las actas de nacimiento tienen diferente estructura y el sistema es capaz de identificar y extraer la información sin ningún inconveniente, ¿cierto? Incluso, por ejemplo, estas actas son escaneos, que es difícil de leer en muchas ocasiones, pero la extracción de la data, que es lo que me aparece aquí en la derecha, es correcta. ¿Listo? Todo esto se parametriza con lenguaje natural, o sea, cualquier persona no necesita un conocimiento técnico robusto para poder configurar la solución. Todo esto va, por ejemplo, el estatus de aprobado. Darle aquí a editar. Como ven, esto es un prompt muy sencillo, o sea, casi que se demora un minuto escribiendo el prompt, en donde estoy haciendo las validaciones del documento. Le estoy diciendo si es un acta de nacimiento y cumple con estas características, devuelva aprobado, si no, devuélvame rechazado. ¿Listo? Y así se configuran todos los campos. La IA me da una sugerencia de tipos documentales y campos de acuerdo al entendimiento del documento y se pueden crear tantos campos como sea necesario y tantos documentos como sea necesario. El objetivo también es que este tipo de parametrizaciones sea escalable a nivel organizacional, en donde podemos tener documentos de admisión, documentos de becas, documentos de titulación, todos procesándose con la misma capacidad, digamos que la misma plataforma, pero cada uno va a ir al proceso donde debe ir, usando las capacidades de clasificación, extracción y separación. Hay un ejemplo muy claro, pues me pareció muy interesante, que procesamos. Este documento es un acta de nacimiento en teoría para el estudiante, pero para la IA no es un acta de nacimiento, es un acta de reconocimiento, es un documento, digamos que similar al acta de nacimiento, tiene los datos, o muy seguramente es un equivalente, pero de acuerdo a la parametrización no lo reconoce como acta de nacimiento. Y la IA me está diciendo aquí en la información, ¿por qué no? Porque es como tal, es un registro civil pero, que se llama acta de reconocimiento, pero no es un acta de nacimiento y no cumple con las características. Por eso no lo está clasificando correctamente. Igual pasa con este documento, ¿cierto? La credencial para votar. Hay algo que no tiene el documento y que no le permite a la IA clasificarlo. Entonces, digamos que lo que quisiera mostrar acá es la capacidad que tiene la inteligencia artificial en la identificación de documentos que ya existen y la facilidad que tiene su parametrización para seguir escalando en las soluciones. ¿Listo? Igual, bueno, creo que ya estamos un poquito corticos de tiempo, si quieren pasamos a las preguntas y pues nada, espero que les haya sido
muy enriquecedor la información que les trajimos hoy. Muchas gracias, Vale, Andrés, Andrés, muchas la verdad. gracias. Sí, muy Si muy quieren, le valiosa la abrimos el información. micrófono a Juan Flores, John, que tiene la manito levantada. Hola, ¿me escuchan? sí, Sí, hola señor. John. Bueno, muchas gracias. John. Muchas gracias a todos por la presentación. Tenía una inquietud. Nosotros precisamente estamos enfrentando esta necesidad de nuestra solución de admisión de apoyar al personal de admisiones en la revisión documental. Y una inquietud para ver qué me pueden comentar al respecto. El tema de certificado de notas. La universidad antes admitía con ICFEX, pero obviamente en estos últimos tiempos, pues el ICFEX se demora en sacar los resultados, se están manejando inscripciones cada vez más y admisiones cada vez más anticipadas. Entonces se abren admisiones y los resultados del ICFEX no están. Entonces estamos admitiendo por notas de los últimos años escolares, de bachillerato, 10º, 11 o 12, los colegios que tienen hasta nivel 12. Los certificados, como pueden imaginar, son muy variados. Cada colegio tiene su propio formato no es como un acta de nacimiento, no es como una cédula, no es como algo estándar, sino que cada colegio maneja su propio certificado de notas. Hay notas que van de 1 a 5, de 1 a 10, hay notas que otros colegios manejan letras, otras cosas. Entonces, en ese caso de los certificados de notas, ¿cómo lo podría manejar para tratar? Porque es difícil entrenar, o sea, uno puede empezar a alimentar al modelo con todos los certificados de notas que uno va recibiendo para que aprenda, pero ¿cómo sería ahí ese tema con un documento que no es tan estandarizado como los que has mostrado, de documentos de identidad, actas de nacimiento, etcétera, sino que donde cada colegio, cada entidad puede maneja de hecho su propio certificado con su propia estructura, sus propias escalas? ¿Qué tanto puede automatizar la IA en Yo, extraer esa información de ese tipo de documentos? Eso, Andrés, si quieres mira, yo muestra creo en que una de las configuraciones donde se hace en lenguaje natural, ¿cierto? mira, aquí el ejemplo más claro es este documento del diploma, ¿cierto? Cada colegio tiene su diploma de grado en diferentes estructuras, formatos. Cambia mucho. Este documento es lo menos estándar que hay en el sector, ¿cierto? Y al igual la inteligencia artificial está en capacidad de, independientemente de su estructura, encontrar la información entendiendo el documento, como lo vemos acá, ¿cierto? Tiene letra distinta, los logos están diferentes, ¿cierto? Las formas y el arte como tal del documento cambia, pero la información se extrae correctamente. Dependiendo de la calidad del documento, pues puede llegar a variar, o necesitaríamos poner una persona que valide esos casos puntuales o atípicos, pero es totalmente viable extraer la información. Igual, si es de notas, si tiene alguna tabla adentro, el sistema está en capacidad de extraer la tabla completa y empezar a hacer, o tomar esa información para tomar decisiones, ¿cierto? Si ustedes validan promedios, si validan, o incluso hemos hecho automatizaciones que van al ICFES y bajan el documento directamente desde el ICFES para no tener que pedírselo al estudiante. Ya con el número de identificación, bajamos el documento, lo analizamos y continúa el documento o el estudiante en su flujo. Entonces, dependiendo pues de todas esas casuísticas, la plataforma es lo suficientemente flexible y parametrizable para recibir esos casos, esos escenarios. Ok, muchas gracias. Y una preguntita antes. Yasmín, veo que está siendo grabado el webinar. Después nos lo enviarás quisiera compartirlo con otras personas del equipo para revisarlo. ¿Eso nos va a llegar por correo o tú nos...? Sí, sí, John, nosotros les enviamos por correo el link con la grabación y las respuestas a todas estas preguntas que nos han hecho por el chat. Bueno, muchas gracias. Yo debo retirarme. Muchas Gracias, gracias. John. Me parece súper interesante y estaré atento para poder revisar el webinar con otros compañeros acá del equipo. Muy Claro que amable. sí, Muchas John, lo que gracias. necesites. Bueno, chao, que Vale, estés bien. perfecto, muchas Bueno, gracias. la segunda pregunta la hace Jorge, Andrés y Rafa. ¿La IA podría detectar si el postulante sube un documento incorrecto? Sí, como te diste cuenta, Jorge, en la demo, el sistema valida precisamente esa estructura. Es más, con medio de los agentes podríamos llegar también a validar la integridad de los documentos entregados. Es decir, si subimos el acta, la identificación y otro soporte, que todos pertenezcan, en este caso, a Rafael. Se puede hacer esa validación también.
y se le informa al estudiante, venga, tal documento le hace falta, tal documento es ilegible o incorrecto. Y la razón, ¿no? La razón por la cual se rechazó de forma automática el documento, que puede ser, como dice Rafa, que sea ilegible el dato, o que el documento no corresponda. Si el estudiante por error sube otra cosa, la IA está en capacidad de decirle, identificar el documento y decirle al estudiante, por favor, vuélvelo a cargar porque no corresponde, no cumple con los criterios que están definidos para ese documento. De esa forma, pues, ninguna persona interactúa, pero el estudiante sí está oportunamente recibiendo respuesta de su proceso. Listo, Andrés y Rafa, gracias. La segunda pregunta nos las hace Oscar Iván Suárez y es, para el caso de documentos históricos deteriorados, ¿la IA alcanzaría a extraer datos o en su defecto se diligenciaría manualmente los campos necesarios para la identificación de los documentos? Si Andrés. quieres, contesto yo y lo complementas, Andrés. Dale, Dale, dale. Rafa. Si hablamos de estos documentos históricos, es que ustedes escanean y a veces los documentos tienen ruido o suciedad, que se llama, ¿cierto? Como vieron en uno de los ejemplos que subió Andrés en el del registro de nacimiento, ese era un documento ilegible prácticamente al ojo humano. Ya la IA está en la capacidad de poder limpiar esa información y extraer la mayoría de campos. Y lo otro, cuando Andrés estaba mostrando el perfil de Claudia de validador, que iba mostrando el documento y sus campos, que iba resaltando de dónde estaba extrayendo la información, había un campito al lado. Ahí tú puedes complementar, o sea, digitalizar la información para poderla complementar. Entonces, para respuesta es sí y sí, o sea, sí alcanza a extraer los datos y en caso tal de que no, el formulario permite capturar de manera manual. De Gracias, acuerdo. Rafa. Y hay una segunda pregunta de Oscar Iván, que es, ¿el desarrollo del demo está en OnBase? Esa sí Sí, te la dejo a vos, usamos, Andrés, que técnicamente la tienes clara. dale, dale. En este momento, pues usamos dos capacidades que tiene Highland para este proceso. Una es OnBase, que es todo el repositorio documental y el expediente del estudiante, ¿cierto? Ahí controlamos los documentos, controlamos los estatus de cada documento y disparamos los flujos que correspondan. Y también está esta solución que se llama Highland IDP, es una solución 100% cloud que se conecta nativamente con OnBase y nos permite hacer ese análisis y entendimiento mediante inteligencia artificial de los documentos. Entonces aquí usamos una arquitectura eh, híbrida, por decirlo así, o bastante robusta dentro de las mismas soluciones de Highland, de su ecosistema de soluciones, pero pues que son nativamente, se conectan pues, nativamente y funcionan perfectamente con ambos ambientes. ¿Listo? Entonces usamos esos dos productos del fabricante. Listo, Andrés, gracias. Sandra nos pregunta, ¿la IA puede conectarse con HubSpot para la revisión de documentos con ese CRM? Sí, si quieres, ya también lee la de Jorge, que van muy atadas. La siguiente, ok. Sí, Jorge dice, en la institución en donde trabajo, luego de que el postulante se registra y envía documentos en la web, el asesor tiene que crear la solicitud de admisión en el sistema institucional. ¿Se podría integrar ambos sistemas? O sea, también habla del CRM. exactamente. Por eso te decía que las dos preguntas van de la mano. Efectivamente, la IA, así como nos conectamos con Renapo para validar la identificación documental, y como decía Andrés, también aquí en Colombia nos podemos comunicar al IFEX para extraer cierta información, no solamente podemos comunicarnos para extraer y validar, sino también para insertar información, siempre y cuando el receptor de esa información pues tenga un canal de comunicación, llámese un API, un FTP, cualquier canal de comunicación, el proceso, no solamente la IA, sino el flujo, se le puede colocar un nodo que vaya a estar alimentando la información, ¿cierto? Ya sea de consulta o de inserción. ¿Quieres, Andresito? Y ahí Complementa. para complementarte un poquito también, ese digamos que es el cómo lo trabajamos usualmente, ¿no? Nosotros no reemplazamos soluciones, sino que nos conectamos
y agregamos valor a las soluciones que ya tienen ustedes dentro de su arquitectura. Muy seguramente si tú como sistema académico ya tienes un banner, nuestra solución se conecta con HubSpot desde como CRM o el CRM que tengas. Tomamos la información, creamos el expediente, gestionamos los documentos y a Banner le entregamos la información que necesita. La información propia del estudiante, el estatus de los documentos, para que continúe con sus procesos. Y asimismo, como decía Rafa, Banner nos retroalimenta o el SIS nos retroalimenta para continuar con el flujo y gestionándole el expediente del estudiante de forma transversal. Entonces, esa capacidad de integración es uno de nuestros fuertes desde Highland en todas sus soluciones, para que lo tengan en cuenta y pues de esa forma es como lo trabajamos, tanto integraciones nativas con algunos sistemas como SAP, como Salesforce, o integraciones customizadas con APIs o pues ya con desarrollos. ¿Listo? Listo. Bueno, ya por el tiempo, ya nos pasamos 2 minutitos. Yo creo que las que nos quedan por responder las vamos a enviar en el correo electrónico que vamos a realizar junto con la grabación. Vamos a enviarles todas estas preguntas con la respuesta formal y cualquier otra inquietud que necesiten o si tienen de pronto alguna otra duda, con gusto nos pueden buscar o contactar por medio del correo electrónico o pues acá igual les dejamos nuestros datos en el chat. Y pues ya hacemos el cierre. Muchas gracias a todos por la asistencia. Muchas gracias. Esperamos que realmente haya sido de valor y que le hayamos podido aportar a ustedes con esta solución, como en todos esos desafíos y retos que tienen en el proceso de admisión hoy en día de las universidades. Rafa, Andrés. De igual Exacto. manera, pues agradecer la asistencia y espero, como dice Jazz, que la información haya sido de mucha utilidad. De igual manera, pues los canales quedan abiertos para cualquier inquietud. Y desde el lado de ITIS y de arquitectura, estamos para acompañarlos en esa transformación digital, implementar y llegar a esa universidad inteligente que estábamos hablando. De acuerdo, Dale, muchísimas Andrés. gracias por el espacio. Creo que le dimos respuesta a la problemática de Claudia y pues va a quedar un poquito más contenta con este tipo de soluciones. Sí, claro, nos vemos en el próximo webinar. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, hasta Gracias, luego. que estén muy bien.